La democracia como base para decidir y actuar. En temas anteriores estuvimos viendo que la democracia cuenta con principios fundamentales en los cuales se rige y también con mecanismos para operar esta democracia. En lo que respecta a mecanismos de la democracia, esta participación o más bien hablando de los menores de edad, está un tanto restringida porque todavía no se les considera como ciudadanos en el pleno ejercicio de su derecho. Sin embargo, con el fin de crear esta conciencia ciudadana en los niños y en los adolescentes, a partir del 2012, 2015 y 2018, el INE llevó a cabo lo que llamó consulta infantil y juvenil, con la intención de que ellos fueran formando ese carácter democrático, de que ellos participaran y vieran lo que se siente llegar a una urna, poner tu opinión en este caso y depositarla ahí, que ellos sintieran que su opinión también cuenta. Se les hicieron varias preguntas con respecto a situaciones que ellos creían que eran necesarias cambiar en su comunidad. De esta manera se está creando en los jóvenes y en los adolescentes esta conciencia ciudadana. Pero en el caso de los principios sobre los cuales se fundamenta la democracia en nuestro país, no necesitamos esperar a cumplir la mayoría de edad para poner en práctica estos principios. Principios como la libertad, el respeto, la honestidad, la tolerancia, la transparencia, el respeto a la pluralidad, el respeto a las minorías. Todos estos principios sobre los cuales está fundamentada nuestra sociedad son cosas que podemos practicar en nuestro día a día. El principio de la legalidad, por ejemplo, nos indica que no solamente es bueno avanzar hacia objetivos que consideramos deseables y dar ese brinco como país, estamos avanzando a algo deseable, no, sino que podemos y debemos avanzar hacia ese deseable, pero dentro del marco de la legalidad, es decir, acorde a los principios que están respaldados por la ley. Cuando hablamos de minorías o el respeto a las minorías, tenemos que entender que aunque en una sociedad es cierto, el voto, la mayoría es la que gana, eso no significa que los derechos de las minorías van a ser pisoteados. Cuando nosotros entendemos que dentro de la democracia el principio del respeto a las minorías se debe efectuar, quiere decir que mediante el diálogo, mediante la negociación, la voz de las minorías también debe ser escuchada. Ahora, ¿cómo funciona nuestro sistema político mexicano? Tenemos que entender que cuando nosotros vamos a votar y viene esta temporada de elecciones, no solamente vamos a emitir el voto por un candidato que a la vista nos parezca agradable, no. Tenemos que ser conscientes de lo que nuestro voto significa o representa en ese momento. Es que es el momento en que elegimos a la persona que va a hacer valer nuestra opinión, que va a alzar la voz representando nuestra opinión. Por eso este candidato, durante ese tiempo de preparación, ese tiempo de campaña, tuvo la oportunidad de presentar un proyecto de gobierno, un proyecto donde nosotros vemos que nuestros intereses están siendo beneficiados, pero volvemos al punto, buscamos el bien común. Entonces es muy importante que tú entiendas que ese candidato por el cual tú vas a votar va más allá de una cara bonita o una personalidad que nos atraiga, no. Ese candidato debe representar realmente mi opinión y mis necesidades, pero también las que favorezcan a la mayoría de nosotros como población o como sociedad. Por eso es muy importante que tú analices las propuestas de campaña, te tomes el tiempo de sentarte y escuchar qué es lo que cada uno de los candidatos está proponiendo, cuál de ellos, su filosofía o su pensamiento va más acorde con tus principios o con lo que tú estás buscando para el desarrollo de tu nación. Por eso es importante que nos involucremos de manera responsable al momento de escuchar a estos políticos, ya sea que todas sus propuestas, tanto económicas como sociales, vayan acorde con lo que yo quiero que a mí me represente al momento de poner a una persona como autoridad en mi país, en mi estado o en mi municipio. Como lo vimos anteriormente, en una democracia ganan las mayorías. Pero, ¿cómo voy a delimitar el poder que yo estoy dando a determinada persona que representa la voluntad de esta mayoría?
¿Cómo delimito ese poder para que no se vuelva una dictadura de la mayoría? Es decir, la mayoría gana y los demás no cuentan. No, en una democracia existen ciertos límites que se ponen para que todas las voces, aun aquellas que no hayan ganado, también sean escuchadas. Te lo voy a explicar de la siguiente manera. En los municipios existe un presidente municipal, pero él no decide, aunque la mayoría haya votado por él, él no toma las decisiones absolutas. Existe un cabildo que es el que juntamente con él toman acuerdos y toman decisiones en el bien común de ese municipio. Este cabildo está formado por regidores de los diferentes partidos, no solamente de los que ganaron y lo llevaron al poder, de todos los partidos que hayan alcanzado el mínimo de votos necesarios, va a tener un regidor que represente a ese partido, de tal manera que todas las voces, aún las minorías, sean escuchadas. De la misma manera sucede con el poder legislativo. Si bien es cierto, lo sabemos, está representado por los diputados y los senadores, que son los que legislan, los que abrogan o derogan las leyes. Entonces, aquí está representado por diferentes partidos políticos por votación, pero también están aquellos que son representados por el partido político o escogidos, mejor dicho, por el partido político y no por los ciudadanos. ¿Quiénes son estos? Los diputados plurinominales. ¿Habías escuchado este nombre? Quiere decir que un diputado plurinominal no fue escogido por el pueblo, sino fue escogido por el partido político. Y fue escogido y registrado antes de que empezara toda esta campaña política. Se presentaron cuáles eran los diputados plurinominales que cada partido ha escogido para que represente al pueblo. Pero vamos a ver aquí los puntos positivos y negativos de estos diputados plurinominales. En esencia, la idea de que existan diputados plurinominales, podríamos decir que su esencia o su fundamento, su raíz, era buena. De tal manera que cada persona fuera representada, es decir, cada uno de nosotros por los partidos políticos nos representaran, no nada más los que ganaron, sino que hubiera de todos los pensamientos representándonos. El problema fue que los partidos se corrompieron y no escogieron de manera consciente y transparente personas idóneas para desarrollar ese cargo. Tal es el caso de actores que están como diputados plurinominales por el partido del PRI, tengo que decirlo, lo siento, pero este partido ha escogido personas con el mínimo, o por decir, nulo requisito de preparación, porque existen quienes ni siquiera terminaron la primaria y actualmente están fungiendo como diputados plurinominales. ¿Cómo puede representarme una persona que no tiene ni la más mínima idea de cómo legislar? Ese es el problema de que como ciudadanos no tengamos voz ni voto para escoger a los diputados plurinominales. Y quiero decirte que no son pocos. Actualmente los diputados plurinominales son 200. ¿Y quién los paga? Pues tú y yo. Entonces es muy importante que como ciudadanos nos tomemos el tiempo de participar de manera consciente y responsable en esto que se llama democracia. Tenemos que aprender a alzar la voz de la manera correcta. Tenemos que aprender a hacernos oír de la manera correcta. Escucha las propuestas que los partidos están haciendo para que estos diputados plurinominales se reduzcan, porque en las elecciones pasadas hubo partidos que estuvieron poniendo como sus propuestas que se redujera esa cantidad de diputados plurinominales por lo menos a la mitad, que sean 100 y no 200, porque los pagamos tú y yo. Y tú lo puedes ver, búscalo en internet y te vas a dar cuenta de los grandes escándalos que de diferentes partidos, no solamente el PRI, muchísimos, están poniendo diputados plurinominales porque es el compadre, porque es el amigo, porque es la secretaria, y están ahí representándonos. Ni siquiera tienen preparatoria. Muchos, como te dije, la pura primaria, y están ahí recibiendo un sueldo impresionante por hacer nada. Ese fue el punto negativo de los diputados plurinominales. Ojalá que en la esencia se hubiera llevado a cabo como lo pensaban, que realmente fuera para crear ese equilibrio y las voces de las minorías fueran escuchadas. Pero desgraciadamente el resultado fue el mismo. Bueno, continuamos con lo siguiente.
la participación como oportunidad para vivir los principios de la democracia. Si bien es cierto, mucho sería muy, muy desgastante estar hablando de todos los errores que tiene la democracia en el día de hoy. Pero gran parte de esos errores es responsabilidad nuestra. Porque como ciudadanos no tomamos la conciencia debida de entender que nuestra participación es importante. Y porque creemos que ningún candidato me llene el ojo, no quiero votar por ninguno porque a todos les encuentro un defecto. Y es cierto, ¿sabes por qué? Porque somos seres humanos y todos vamos a tener un defecto. Pero el hecho de decir, mejor no voy y voto, mejor me quedo en mi casa, total, siempre es la misma, eso da pie y oportunidad a que exactamente siempre pase lo mismo. Y las mismas personas sean las que están embolsándose el dinero y llenándolo en grandes cantidades. La realidad es que es conciencia personal de decir, yo tengo que formar parte de estas elecciones, yo tengo que ser factor de cambio, de alguna manera tengo que hacer que mi voz sea escuchada. Es tan importante entender que esto a veces pensamos que es nada más para los grandes, para los que votan, pero no sabes que realmente la participación ciudadana empieza desde la edad que tengas. Cuando tú detectas un problema en tu comunidad y no simplemente dices, pues sí es cierto, los trabajos se acabaron, sí es cierto, hay zonas donde no hay nada que comer, y qué lástima, mira, ya están vendiendo hasta la bicicleta de la niña porque no hay para comer. Yo creo que varios de nosotros nos hemos dado cuenta cuál es la situación económica que está viviendo nuestro país en este momento de pandemia, donde la gente se está deshaciendo de sus pertenencias más amadas porque necesita una cartera de huevo, un litro de leche, un kilo de azúcar. Cuando tú a la edad que tienes tomas conciencia de que puedes ser factor de cambio para solucionar un problema en tu comunidad, eso se llama participación ciudadana. Cuando tú dices, bueno, tengo 15 años, tengo 14, ¿qué puedo hacer? ¿Sabes qué? Yo tengo una cuenta de Facebook. Yo puedo invitar a la gente, oigan, ¿saben qué? En tal colonia la gente se quedó sin trabajo. ¿Qué les parece si juntamos una despensa? La participación ciudadana se da de dos maneras. Uno, cuando te das cuenta del problema que existe y buscas la manera de solucionarlo yendo a las autoridades correspondientes, o cuando tú junto con tu comunidad buscan una solución y entre ustedes buscan la manera de ayudar y solucionar el problema. Cuando tú reaccionas y no simplemente te quedas cruzado de brazos y dices, ay, qué triste, no hay trabajo, no hay dinero. No, ¿qué puedo yo hacer para ayudar a mi comunidad? Eso se llama participación ciudadana. Ahora, ¿qué papel juegan los medios de comunicación en este asunto de la democracia? Bueno, es de vital importancia. ¿Por qué? Porque es responsabilidad de los medios de comunicación transmitir esta información a la ciudadanía de manera transparente, oportuna e imparcial, de tal manera que los medios de comunicación no se dejen corromper ni por el gobierno, ni por instituciones privadas o asociaciones privadas. Es importante que la comunicación sea transparente, que las cosas se hablen como son, que la información acerca del actuar de los políticos o los servidores públicos sea pasada al pueblo tal cual fue, sin quitar, sin aumentar, las cosas como son. Te voy a contar un caso. Vamos a verlo. Desgraciadamente, el actuar de los medios de comunicación no siempre fue de manera transparente y objetiva como lo estamos tratando de vivir al día de hoy, por muchas circunstancias, porque también la prensa no se la ha visto fácil. Ha habido mucha persecución a la prensa que ha tratado de ser transparente y objetiva. Pero vamos a recordar el caso que sucedió el 2 de octubre de 1968. Recordarás aquel movimiento estudiantil que trató de alzar la voz para que fuera escuchado y sus derechos fueran respetados. En aquel tiempo, cuando el ejército vino encima sobre esos jóvenes que se estaban manifestando en la plaza de Tlatelolco, los medios de comunicación, la radio, la televisión y la prensa dijeron que eran de 20 a 30 los muertos. Pero ¿sabes una cosa? Eso fue una gran mentira, porque fueron cientos de jóvenes asesinados, donde sus padres jamás volvieron a saber nada de ellos. Fueron enviados a fosas comunes y ahí nadie supo más. Curiosamente, en el año de 1982, la Cineteca Nacional sufrió un incendio, donde en esa cineteca se encontraban videos de más de 8 horas de grabación, donde estaba documentado, donde estaban las evidencias de todo lo que había sucedido en esa plaza. Casualmente se quemó, pero bueno,
Hoy día las cosas han cambiado. La tecnología ha venido a revolucionar la comunicación y hoy las cosas son diferentes. La radio, la televisión ya no puede manipular como manipulaba antes la información, porque gracias al avance en la tecnología y a las redes sociales, hoy día podemos conocer en tiempo real lo que está sucediendo. Cuando un político es corrupto, cuando un funcionario público no hace lo que es su obligación. Es más, si tú vas y levantas una demanda, no sé, por violación, porque tu marido te pegó, ya no es como antes, que podían burlarse y hacer como que no hiciste nada y no levantaste ninguna demanda. Hoy no. Hoy no, porque hoy día puedes llevar un celular y estar grabando la cara de ese servidor público al momento que te dice, pues ni modo, ¿para qué le contesta? No, señor. Hoy día tenemos la comunicación y la información en nuestras manos. Qué bueno que hoy día contamos con los medios de comunicación para que la democracia se realice en la forma que debe realizarse. Es tan importante el uso de la tecnología para el bien común. Es tan importante y es tan trascendental que los medios de comunicación hoy se pueden sentir respaldados por nosotros los ciudadanos, porque nosotros como ciudadanos hoy tú puedes agarrar tu celular, tú puedes agarrar, no sé, una tableta y estar grabando en tiempo real lo que está sucediendo, la injusticia que te está siendo cometida y tener la evidencia en tus manos para poder levantar la denuncia ante la instancia correspondiente. Entonces, es genial, es extraordinario el tiempo que nosotros estamos viviendo como país. Pero sabes una cosa, tenemos mucho por avanzar. Todavía hay mucho camino que tenemos que recorrer. En otro tiempo, el gobierno tenía sometida, manipulada o por no decir subyugada la información a los ciudadanos. Pero el día de hoy, todas las cosas, los actos, las omisiones que cometa tanto los políticos como los servidores públicos están pasando en tiempo real por el ojo crítico del pueblo. Y esto es algo extraordinario. Pero ahora, hoy día, lo que falta hoy día a nosotros como ciudadanos, número uno, es educación. Necesitamos estar informados de cuáles son los derechos. Necesitas conocer la ley, conocer la Constitución, conocer la Ley Federal del Trabajo, que tú sepas a qué cosas tú tienes derecho y en qué momento te está siendo violentado ese derecho, cuáles son las instancias a las que tienes que recurrir y poder levantar una demanda. Tú tienes que estudiar y prepararte para que puedas ejercer ese derecho, para que puedas demandar que te sea validado ese derecho. Te dejo con este pensamiento de Napoleón Bonaparte. El hombre que no conoce su historia está condenado a repetirla.